Una vez iniciada la grabación, pues saben que estoy siempre anuente a compartírselas a solicitud a través de un enlace de YouTube, que es a donde yo subo pues mis presentaciones para que puedan ser consultadas en el momento que pues mejor les parezca. Entonces, licenciada, buenas noches. ¿Cómo está, licenciada Damaris Lorena? Le presento al grupo. Estamos estudiando lo que son las técnicas de redacción para los informes socioeconómicos y en esta segunda parte que tenemos los recursos de investigación para la práctica social. Entonces, quisiera darle la bienvenida. Poco a poco se irán conectando los otros o las otras participantes, mejor dicho. Y pues es suyo el tiempo para no desaprovecharlo y valorar sobre todo el esfuerzo y agradecerle de antemano su valiosa colaboración en compartirnos sus experiencias. Como le había comentado, estamos conectados con trabajadoras sociales, profesionales en el ámbito, pues homólogas de su persona, que se dedican a trabajar en esto, en la indagación, en la averiguación, en la puesta en marcha de sus criterios, de su conocimiento, en diferentes instituciones humanistas de servicio social y algún otro tipo de instituciones. De modo que le dejo el tiempo, licenciada Damaris, no sé si nos escucha para que pueda proceder allí con con su presentación. Buenas noches. Muchas gracias, estimado licenciado Misael. Gracias por la invitación también que me hiciera, ¿verdad? Un gran gusto estar por acá. Pues me hubiera gustado saber si hay profesionales de algunas instituciones. También usted me comentaba rápidamente que se tenía presencia de otros países, ¿verdad? Qué emoción. En ese sentido, pues muy humildemente poderles compartir una pequeña experiencia que he tenido como consultora realizando un proyecto que se lleva a cabo en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala. No sé si me escuchan. Sí, estamos recibiendo su audio a la perfección, licenciada. En todo caso, las compañías también pueden indicarnos cuando tengan algún inconveniente con la recepción del audio o si va a activar su cámara, pues también. Pero por el momento la escucho yo bien. Yo lo escucho bien también. Muy bien, muchas gracias. Bien, en ese sentido, pues, como les comentaba, poderle compartir la experiencia de, pues, de más que todo de un proyecto, porque la Secretaría tiene muchos proyectos, ¿verdad? Entonces, voy a tener a bien compartirles cómo nosotros desarrollamos o llevamos a cabo la guía diagnóstica sociofamiliar. Esta guía diagnóstica sociofamiliar nosotros la desarrollamos con niñas, niños y adolescentes no acompañados. En este caso, migrantes retornados guatemaltecos. También trabajamos el tema de migrantes internacionales en contexto de movilidad humana, ¿verdad? Entonces, para poder llevar a cabo este diagnóstico, pues es importante poder realizar o llevar a cabo esa visita domiciliaria, ¿verdad? Ustedes no me dejarán mentir porque únicamente realizando la visita domiciliaria, pues nosotros podemos llevar a cabo esta guía. Entonces, toda vez encontremos a las personas, ¿verdad? Que vamos a encuestar, a veces, pues dependiendo la institución o el proyecto, pues va a estar enfocado a adultos, a mujeres, ¿verdad? Ahora con el tema del adulto mayor, entonces se realizan estudios socioeconómicos, pero en este caso mi experiencia está enfocada a niñez y adolescentes migrantes retornados, en este caso guatemaltecos. Muy Entonces, bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la pequeña explicación. Le voy a pedir al licenciado Misael que me vaya compartiendo el instrumento. sí, O si ya me permite, está sí, proyectado en pantalla. No sé si muy usted bien, sí, sí, sí. lo puede observar. Sí,
Sí, está Sí, proyectado en licenciado, lo pantalla para puedo, las demás lo- compañeras. Y si pudiera, licenciada, y si no es ningún inconveniente, que nos pueda regalar su cámara para que podamos observarla. Si no hay ningún estoy, inconveniente. fíjese, licenciado, que tengo activada mi cámara, no sé por qué no me visualiza, pero sí tengo activada mi cámara. Ah, bueno, yo no logro visualizarla, no sé si alguien la visualiza, pero en todo caso usted puede avanzar. Sí, se ve bien, profe. Sí, ven Yo sí, a la Gracias. licenciada, ven la Sí, proyección. sí, sí, correcto. sí la ve. Muy bien, muy bien. Entonces acá algo está pasando en mi pantalla, en mi proyector. Muy bien. Adelante, licenciada, el tiempo es suyo. Bien, entonces, gracias, licenciado. Bien, entonces, pues comenzamos, ¿verdad? En este caso, pues, la fecha de derivación, o sea que si hoy nos derivaron, en este caso nosotros trabajamos pues, precisamente con derivaciones, entonces anotamos la parte de la derivación, el programa que derivó el servicio, en este caso la Secretaría de Bienestar Social cuenta con dos albergues, en este caso es Casa Nuestras Raíces Guatemala y Casa Nuestras Raíces Quetzaltenango. Entonces anotamos de dónde es el caso que ha sido derivado, ¿verdad? Y el departamento, el nombre de la profesional, pues sabemos muy bien que estos estudios o estas guías diagnósticas, pues tenemos ya estar avaladas o colegiadas, ¿verdad? Autorizadas para poder hacer o llevar a cabo este estudio y la fecha de investigación que vamos a realizar. Bien, en datos generales, como les comentaba, ¿verdad? Que está enfocada directamente a NNA. Cuando hablamos de NNA, se refiere a niño, niña y adolescente. Entonces vamos a utilizar estas iniciales para no ampliar el tema, ¿verdad? Entonces agregamos el nombre del NNA, el sexo, lugar y fecha de nacimiento, la edad, el último grado aprobado, si está estudiando actualmente, a qué grado o hasta qué grado llegó, ¿verdad? El lugar de estudio, la modalidad de estudio, si con este sistema, ¿verdad? Que ahora hay modalidades virtuales, también la jornada, si tiene alguna discapacidad, qué tipo de discapacidad, si necesita algún aparato o cuenta con algún aparato. Y también tenemos, fíjese, licenciado, que me aparece un cuadrito acá que no sé por qué, que no sé si es mío, pero no lo puedo quitar. Un cuadrito. Creo que sí. Bien. ¿Qué mensaje tendrá la ventana? Bien, nombre de la madre, nombre del padre o nombre del cuidador, porque a veces pues los NNA no precisamente están a cargo de los progenitores, ¿verdad? Entonces ahí podemos agregar la persona. No, perdón, en este dato sí es necesario agregar el nombre del padre y de la madre. En el apartado del responsable del NNA, entonces ya agregamos los datos nuevamente del NNA, el idioma, qué idioma habla, el parentesco. No, perdón, es del responsable, me estoy confundiendo. Si es que esta hojita no me deja. Perdón, es del responsable del NNA, entonces aquí sí aplica la parte del cuidador. O sea, no precisamente los progenitores, sino podemos agregar el nombre del cuidador. Entonces, ahí sí aplica la edad, el número de QUI, el parentesco, si es soltero o casado, el idioma, la dirección, el teléfono, la religión, la escolaridad, la ocupación, a qué se dedica, ¿verdad? Si tiene un trabajo, el lugar del trabajo, la dirección del trabajo también. Anteriormente nos pide la dirección, pero de los progenitores o del cuidador, y en el último apartado sería la dirección del trabajo. Bien, entonces en el apartado número 2, motivo de atención.
Cuando hablamos de motivo de atención, como les comentaba, en este caso nosotros trabajamos con niñez retornada, entonces pues ahí anotamos que se derivó por dicha razón, ¿verdad? En este caso anotábamos el motivo de la atención, ¿por qué? ¿Por qué nos aproximamos a la vivienda, ¿verdad? Entonces anotamos en ese apartado dicho motivo, ¿por qué fuimos? En el apartado número 3, historia del caso. En este caso es importante anotar, déjenme comentarles que nosotros en el proyecto que estamos realizando trabajamos con duplas. Trabaja una trabajadora social y una psicóloga. Entonces es importante que se complemente el equipo. A veces pues no precisamente va a ser una psicóloga, tal vez va a ser un técnico, ¿verdad? O un acompañante. Entonces es importante que se complemente el equipo y que podamos poder lograr ese diálogo, poder lograr esa comunicación, esa confianza. Nosotros como trabajadoras sociales tenemos que saber lograr esa, poder interactuar con las personas, ¿verdad? Entonces, a veces, aunque tengamos el formato, por ejemplo, la historia del caso, pues ahí ya nosotros tenemos que empezar, ¿verdad? Mire, con quién vive, si vamos a entrevistar al niño, niña o adolescente, entonces con quién vivís, tener mucho cuidado en esa parte de poder lograr el objetivo de nuestra guía, de nuestra visita, qué es lo que queremos tener, ¿verdad? Entonces, en la historia del caso tenemos que poder lograr obtener esa historia del NNA. Y en la historia familiar, pues ya estamos hablando de la familia, ¿verdad? En el apartado número 3 específicamente de la persona que queremos hablar. Ahora en el apartado número 4 ya vamos a incluir a toda la familia, o sea, su entorno familiar, o sea, quiénes más viven en casa, con quién se relaciona el niño, o sea, entonces, en este apartado, poder incluir todos los aspectos de la familia, ¿verdad? Y en el apartado número 5, grupo familiar, es importante poder manejar la parte de los grupos familiares. En este caso, familias biparentales, por ejemplo, si la familia, si el NNA vive con sus progenitores o no, o con quienes vive, ¿verdad? Entonces la familia biparental, es importante iniciar por ese orden jerárquico. Entonces iniciamos con la familia biparental y luego si el NNA tiene familia ampliada, entonces la familia ampliada, ¿quiénes son? En este caso, el recurso familiar idóneo, ¿verdad? O el cuidador. Y también a veces los NNA pues también van a familias sustitutas. Entonces también agregar ese otro cuadro, o sea, cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3 del NNA, ¿verdad? Y aquí, como ya me imagino que ustedes ya conocen estos apartados del nombre completo, el sexo, la edad, el parentesco, del orden jerárquico, ¿verdad? La escolaridad, la ocupación y cuáles son sus ingresos mensuales de cada integrante. En la dinámica familiar, aquí es importante también indagar sobre la relación del NNA y la familia. Dice, normalmente lo que yo suelo hacer es hacerlo como por etapas. Por ejemplo, si es niño y adolescente, entonces poder indagar desde la infancia, o sea, cómo fue su infancia, porque ahí en este caso el tema de los NNA es muy delicado, entonces cada caso trae su naturaleza y tenemos que
que trabajarlo con mucha cautela, ¿verdad? Entonces son temas muy confidenciales de poder, si logramos esa confianza, ¿verdad? Ese momento entre el NNA, poder indagar desde la infancia, la adolescencia, y si fueran ya adultos, pues vida adulta y vida actual. Entonces va a depender, como les comentaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos saber? Entonces, en la dinámica familiar consiste en eso, indagar sobre todas esas etapas con las que cuenta el NNA. La situación de la vivienda, tenemos el apartado si es propia, familiar, arrendada, está en usufructo, es cedida o alquilada o prestada, ¿verdad? Entonces, también en situación de la vivienda, el estado, cómo está la vivienda, cómo se encuentra la vivienda, el tipo de construcción, si está en hacinamiento, y luego la apreciación general. Es importante en este apartado que apliquemos la técnica de observación. O sea, no vamos a preguntarle a la familia o al NNA esta parte, ¿verdad? Sino que ahí aplicamos la técnica de observación. Déjenme comentarles que en algunos casos este apartado yo lo dejo de último. Cuando ya realicé todos los apartados, entonces tenemos la opción de que la psicóloga va a entrevistar a las otras personas. Entonces, si yo veo esa apertura de las familias, entonces con toda la educación, entonces le digo a la familia, perdone, pero ¿será posible que podemos dar un recorrido en su vivienda y ello? Entonces la familia dice, sí, claro, con mucho gusto. Entonces vamos aplicando la observación y vamos viendo todos estos apartados, ¿verdad? Si tiene dormitorios, si tienen camas, entonces toda esta parte de electrodomésticos, todo eso ahí aplicamos la observación. En la parte de servicios, pues ahí sí tenemos que consultar, ¿verdad? Si en este tema si tienen energía eléctrica, pero de dónde es el servicio de energía eléctrica, si es Energuate, si es de Orsa, tantas cuestiones, tantas empresas que brindan el servicio de energía eléctrica, o si tienen paneles solares, ¿verdad? El agua potable, si tienen agua potable, pero de dónde viene el agua, si es de pozo, es de río, etcétera, ¿verdad? La parte de drenajes, pues ahí también podemos aplicar la técnica de observación y no necesitamos consultar en ese apartado. Teléfonos, si tienen teléfonos, el internet, en el tema de extracción de basura, ¿qué hacen con la basura, verdad? Si la reciclan, la queman, pasa el camión municipal, o etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí finalizamos en la parte del apartado número 7. Y en factores significativos del entorno familiar, ahí también tenemos que entablar una comunicación, ¿verdad? Preguntarle a la familia, al responsable o al cuidador, si hay alguna escuela, si no logramos ver la escuela, pues a veces cuando pasamos, que vamos a la visita domiciliaria, miramos la escuelita, entonces hay que ser bien cuidadosos, por lo menos hacer una parada, ver cómo se llama la escuelita, entonces consultar, mire, y tiene pues qué grados dan, hay nivel primario, hay nivel básico, hay carreras, y todo eso, indagar en la parte de la educación. De la misma manera, en el apartado de salud, mire, para cuando se enferman, a dónde asisten, ¿verdad? Y cuentan con unidades mínimas, puestos de salud, hospital, etcétera, ¿verdad? El apartado de deportes, de igual manera, tienen un campito, hacen alguna actividad deportiva, etcétera. Y como en este caso es de NNA, entonces establecer si hay factores de riesgo en el apartado de antecedentes o de la historia del caso. A veces, pues allí los NNA nos han expresado, ¿verdad? Que
A veces el tío es violento, a veces el padre también es violento, que cuando ingiere sustancias con psicodependencia, pues es agresivo, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí vamos a establecer si hay factores de riesgo. También establecer qué alternativas podríamos utilizar para minimizarlos y establecer si hay familiares o personas significativas para el NNA en el entorno inmediato, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante el apartado donde podemos establecer si cuentan con familia ampliada, porque a veces si los mismos progenitores o la familia biparental pues no es idónea, entonces podemos recomendar si la familia, el NNA puede estar con la familia ampliada o ya poderlos ingresar al programa de familia sustituta, ¿verdad? Que ya son familias, familia de acogimiento familiar temporal, que no son familia de consanguinidad. Entonces, si bien es cierto, esta es nuestra guía, ¿verdad? Después, esta guía nos va a servir para poder sistematizar toda esa información del cual ya podamos nosotros hacer nuestro informe. En la situación económica, pues consultarle a los progenitores o al cuidador o incluso también a los adolescentes, pues los adolescentes ya trabajan, ¿verdad? Normalmente en las comunidades, pues a veces no hay un trabajo fijo, pero sí hay cosechas. O sea, hay milpa, hay frijol, hay pepitoria, jonjolín, el café, el chat, el ramón, etcétera, ¿verdad? Entonces, indagar un poco más sobre ello, qué hace la familia, o sea, cuántas cosechas al año, cuántos quintales van a vender. Entonces, en otra hojita aparte podemos ir anotando mientras la familia nos está contando, de también poder consultar cuánto, en qué se movilizan, cuánto gastan de combustible. De toda esa parte hay mucha información que nosotros podemos anotar en una hoja en blanco, ¿verdad? Porque es importante, si no hacemos estas consultas al momento de estar sistematizando la información, pues nos haría falta, ¿verdad? Entonces sí es importante poder preguntarle un poco más a la familia sobre el trabajo que realizan, ¿verdad? También en este caso, como son NNA retornados, entonces en su mayoría pues reciben remesas. A veces es el progenitor o la progenitora que está en Estados Unidos, entonces o a veces es el tío, y entonces en su mayoría de casos pues van a haber remesas y otros ingresos con los que cuenten. Si tienen algún subsidio familiar, en este caso del adulto mayor o algo otros subsidios que el gobierno de Guatemala ofrece, y las ganancias del negocio, cuánto les queda del negocio si tuvieran otro negocio aparte, por ejemplo una tienda, una ferretería, etcétera, farmacias también. Y en el apartado de egresos económicos, pues tomar en cuenta toda esta parte, la alimentación, energía eléctrica, cuánto gastan, si tienen un espacio de recreación, los servicios, en educación, cuánto gastan, en vestuario, transporte, etcétera. Y luego pues ya podemos hacer el total de ingresos mensuales y el total de gastos. Nosotros en la parte del informe, pues todos estos apartados son de manera descriptiva. Entonces sí es importante, por ejemplo, establecer si la familia logra cubrir las necesidades básicas, pero como les vuelvo a recalcar, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos tener esa buena comunicación, lograr el diálogo con la familia para que nos manifiesten todo, ¿verdad? Porque a veces la familia dice, no, pues no tenemos mayor cosa, y a mí me ha pasado, por ejemplo, dice la familia, no, es que no tengo trabajo. Entonces, ¿de qué
cómo se pagan los gastos, ¿verdad? Entonces la familia dice, entonces, ¿y usted no tiene milpa? Entonces, bien, tengo, ¿y cuánto? Entonces, de esa manera ya vamos sacando, ya logramos cubrir los gastos. A veces suele que cuando los niños tienen que ir a protección, tenemos que comprobar que la familia tenga esos ingresos, ¿verdad? Para poder cubrir los gastos de del NNA. Entonces, pero cuando ya logramos tener ese diálogo, nuestros ingresos y egresos pues nos van a cuadrar, ¿verdad? Bien, entonces en la situación de salud pues ya lo hacemos también de manera descriptiva. Si logramos tener mayor información en el otro apartado donde les platicaba que si tenían centros de salud, hospital, etcétera, entonces pues aprovechamos a responder de una vez esta pregunta para no volver a preguntar o a cuestionar a la familia, ¿verdad? Entonces preguntarles si todos están bien en casa, si el recurso familiar o los progenitores se encuentran bien. De igual manera, establecemos, ¿verdad?, que a dónde asisten cuando se enferman. A veces no asisten a ninguno de estos lugares que habíamos mencionado, sino que utilizan plantas medicinales, té de los té caseros, ¿verdad? Entonces, también lo plasmamos en este apartado y ellos, pues, por ende, no van a tener un gasto en salud porque ellos tienen plantas medicinales en su casa y de esa manera es que se curan, ¿verdad? Y también este apartado número 11 a mí me gusta mucho y de igual manera yo lo dejo para de último porque su nombre lo dice, información de las fuentes colaterales. Entonces, aquí nosotros las trabajadoras sociales tenemos que utilizar nuestras estrategias, ¿verdad? Pues a veces rogamos que haya una tiendita cerca del lugar donde hicimos la visita domiciliar, porque eso nos va a ayudar, ¿verdad? A veces en las comunidades, pues las personas no dan información. Entonces, si hay una tiendita, pues ya nosotros vamos a comprar una Coca-Cola, una galleta, ¿verdad? O algo y logramos entablar comunicación con él o la propietaria de la tienda y ya, como podemos, pues empezamos a consultarle sobre la familia, si la conoce, cuántos años tiene de conocer, si ha visto algo anormal, ¿verdad? Pues ahí utilizamos nuestras estrategias para poder obtener esa información que andamos buscando, ¿verdad? También, en este caso, las autoridades comunitarias que serían, pero aquí en el departamento de Petén, pues a veces hay comunidades donde también la autoridad comunitaria no quiere dar esa información, ¿verdad? Pero todo va a depender de esa apertura que nosotros también tengamos para poderles explicar a las autoridades comunitarias. Entonces, procedemos al apartado número 12. Y en síntesis diagnóstica, pues es nuestro análisis diagnóstico, ¿verdad? Ahí podemos detallar estas situaciones que hemos encontrado, esa problemática, ¿verdad? Y como decía anteriormente, poder establecer esas estrategias, cómo lo vamos a lograr. Permítame un momentito. Gracias, Liz. Sí, claro, de igual manera se me olvidó mencionar que podían interrumpirme, quizás voy también un poco rápido porque tengo una actividad que ya me están esperando, pero estoy en toda la disposición de poder resolver algunas dudas que
existan, ¿verdad? Entonces, continuamos, licenciado. Creo que todavía nos queda o sería la última. En la parte de observaciones, normalmente también el informe nos pide conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? En qué concluimos de acuerdo a lo que observamos, lo que plasmamos, ¿verdad? Y también las recomendaciones, o sea, qué vamos a recomendar. Y bien, dejo el espacio para preguntas, dudas e inquietudes. Buenas tardes. Fíjese que pudiera regresar al apartado económico donde están los gastos de luz, energía y todo eso. En esa, al final aparecen ahí, gracias, aparecen ahí dos columnas donde dice ingreso familiar, recuerdo, y aparece otro. No, donde está especificado las cantidades, digamos, lo que, disculpe, ahí está. Ahí aparece total de ingreso mensual, total de gasto mensual. Pero yo agregaría una columna donde diga ingreso mensual propio, digamos que la familia tiene, porque puede ser de que esta familia, el papá no está, ¿verdad? Y los papás de la señora le apoyan con 500 quetzales, con 200 quetzales, y que al hacer la sumatoria no va a cuadrar con los ingresos mensuales, ¿verdad? Y entonces ahí se refleja que parte de la familia pues está apoyando a esta persona con algún ingreso mensual. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Es una muy buena observación. Claro, licenciada. Sí, licenciada, la verdad que déjenme comentarles que yo en mi instrumento de guía diagnóstica he realizado muchas modificaciones. Este es el autorizado de la Secretaría, pero en el que utilizo he adaptado varias cuestiones porque es más, cuando estoy haciendo mi informe, incluso hay apartados que no me aparecen. Entonces, cuando yo hice mi primera guía diagnóstica, entonces tenía conflicto entre ellos, pero eso nosotros lo podemos ir adaptando, ¿verdad? De acuerdo a qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a investigar. Y sí, efectivamente, nosotros podemos hacer modificaciones en nuestra guía diagnóstica. Muy bien, muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más quiere expresar su comentario, su opinión, su duda? Perdón, a mí me parece muy interesante la estructura de esta guía porque es bastante completa, muy buena y muy acertada, ¿verdad? Y como dice la licenciada, pues en la medida que se van aplicando los instrumentos, estos son dinámicos, son cambiantes, ¿verdad? Y deben de ser funcionales para la actividad para la cual nosotros los estamos implementando. Muchísimas gracias y muy buen instrumento, licenciado. Muy bien. Gracias a ustedes por preguntar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, licenciada. A veces, por ejemplo, como mencionaba la licenciada Gisela, a veces hay otros salarios en el tema de, por ejemplo, de la familia monoparental. Entonces, por ejemplo, en el caso de familia de acogimiento, que nosotros también lo trabajamos, o familia sustituta, como lo dice la ley PINA, plasmamos esos datos, sin embargo, no nos funcionan, pero en la parte de abajito de la tabla, nosotros agregamos un apartado de observación y agregamos que, por ejemplo, el hijo mayor aporta 500 quetzales a la familia y esto se utiliza para
para gastos de alimentación o para pagar energía eléctrica, etcétera, y por ende, pues a la familia ya le suma, ¿verdad? Entonces sí tenemos que mejorar toda esa parte, pero independientemente va a depender de qué es lo que estamos investigando, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? O sea, ¿quién? ¿Para qué? O sea, si es para un subsidio, pues no nos funciona que nos sume, sino que esto esté como a nivel, ¿verdad? Para que la familia aplique, pero a veces sí necesitamos que la familia por lo menos cubra para que el NNA no vaya a familia de acogimiento familiar temporal. Se va a depender de lo que queramos investigar. Perdón, eso es muy interesante, la opinión que da la licenciada. Y, por ejemplo, en este reflejar económico, porque hablábamos la vez pasada sobre la metodología, sobre la técnica, sobre el instrumento y cómo hacer palpable o hacer ver, por ejemplo, en el caso de becas, si aplica una persona beca que recibe una remesa, por ejemplo. Tal vez estoy exagerando un poquito en el ejemplo, pero estos datos de estos estudios socioeconómicos nos tienen que dar tanto esos datos cualitativos como cuantitativos para poder tomar decisiones, ¿verdad? Porque yo lo ponía en el ejemplo anterior, una persona puede tener una casa de 2 niveles, pero tal vez en ese momento tuvieron el recurso para hacerlo, pero actualmente la condición socioeconómica ha cambiado totalmente, pero ¿cómo hacer ese contraste de los datos cualitativos con los cuantitativos, ¿verdad? Muchas gracias. Exacto, déjenme comentarles que también puede ser lo contrario. A veces las familias que migran son de escasos recursos y a veces las familias ya están estables, ¿verdad? Porque ya después con el tiempo de varias remesas la familia ya se estabiliza. Y déjenme comentarles que en un caso que visitamos, sí nos sorprendimos porque la casa tenía todo cerámica y todo ello. Sin embargo, la familia manifestaba que no tenían dinero y justo él quería seguir estudiando, entonces, pero él quería una carrera técnica en el INTECAP. Entonces, para ello, pues hicimos la gestión en INTECAP para ver en qué momento aplicaba y todo ello. Pero como tenemos que trabajar con coordinaciones municipales, entonces nos llevamos a que nos acompañe el encargado de niñez y adolescencia de la municipalidad y entonces dice, pero ¿cómo, licenciada? Si mire la casona que tiene, dice, pero la casona no significa que cubra los gastos. Recuerde que el viaje de migración, el viaje migratorio le cuesta dentro de 25, 30 mil y 50 mil y él no pasó, está reo porque el coyote no le va a perdonar, pero o sea, ahorita tiene la casona porque así el término vago, ¿verdad? Que se manifiesta, pero eso no significa que ellos estén estables actualmente. Entonces eso es bien importante, me recordaba lo que usted mencionaba, licenciada Gisela, y con mucha humildad les comparto esa experiencia que miramos únicamente en el campo. Muy bien, muchas gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta, estimadas? ¿No habrá alguna otra consulta, alguna otra pregunta acerca de la experiencia aquí de la licenciada? Yo quisiera preguntar, licenciada, aparte de este estudio socioeconómico, ¿qué documentos de soporte, digamos, presenta usted o solo hasta el estudio socioeconómico como tal? Licenciada, ¿podría repetirme, disculpe, la pregunta? Aparte del estudio socioeconómico, ¿qué documentos de soporte adjunta usted al mismo o solo es basado en el estudio socioeconómico lo que usted como institución presenta? Sí, déjeme comentarle que en este caso el instrumento de guía diagnóstica únicamente
me sirve para recolectar esa información. Yo luego tengo que hacer el informe y lo que se presenta es el informe en sí, más no la guía diagnóstica, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Junto a ese informe, ¿coloca usted algunos otros documentos o solamente es el informe? Oh, no, oh, sí, sí, claro. Por ejemplo, nosotros como trabajamos con derivación, entonces recibimos un informe previo que se realiza en estos albergues. De igual manera, documento de identificación de los progenitores o del responsable o cuidador. De igual manera, certificado de nacimiento de los NNA. También nosotros trabajamos con consentimientos informados. ¿Nos podría explicar qué son esos consentimientos informados? Claro, nosotros también ya contamos con un formato establecido. Ese consentimiento significa que la familia nos está de acuerdo a que nosotros realicemos este tipo de investigación, ¿verdad? También en el tema de los NNA que han sido víctimas o sobrevivientes de violencia, entonces es importante también, en este caso son ellos los que firman ese consentimiento formado. O sea que si ellos dicen hay un desistimiento, cuando hay un desistimiento, ahí sí ya trabajamos con un acta o levantamos un conocimiento que la familia no quiere la información o no está de acuerdo a que realicemos el estudio socioeconómico, entonces realizamos un consentimiento, ¿verdad? Pero previo nosotros hacemos saber cuando llegamos a la comunidad, lo importante es poder tener ese acompañamiento de la autoridad comunitaria, que ellos son la autoridad, y el acompañamiento de otras instituciones si fuera necesario, ¿verdad? Pero podemos llegar con todas las instituciones, pero si la autoridad comunitaria no nos permite entrar, pues no podemos entrar. Luego ya sería la parte con la familia o cuidador, si ellos se desisten, pues igual no podemos realizar nuestro estudio socioeconómico, pero como les comento, previo tenemos que tener ese consentimiento informado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta? Ya que tengo entendido que la licenciada Damaris, expositora, tiene un compromiso. No sé si habrá alguna otra pregunta para no desaprovechar la oportunidad. Bien, más que todo agradecerle, licenciada Damaris, por compartirnos acá su experiencia, ¿verdad? Yo tengo la oportunidad de estar laborando en un juzgado de primera instancia en el ramo de familia, ¿verdad? Entonces, apenas acabo de empezar a trabajar este año, en finales de febrero. Cuando vine acá, pues no me dieron una capacitación, pero entonces tomé los instrumentos que manejaba la trabajadora social anterior y entonces de ahí fui armando el mío y la verdad que bastante completo el instrumento que trabajaba la compañera, pero había un apartado con el que no contaba, que es lo de las fuentes colaterales, ¿va? Y entonces yo lo que hacía era un nuevo instrumento para la fuente colateral, pero la verdad fue bastante interesante ver cómo en el instrumento que usted nos presenta, pues ahí mismo está el apartado. Ahí creo que es eh, creo que lo agregaré al instrumento principal que estoy manejando. Y pues más que todo, para contarles también mi experiencia, ¿verdad? En este caso, porque yo antes trabajé estudios socioeconómicos, pero en los temas trabajaba yo en un proyecto con la ONU y dábamos créditos a grupos de mujeres emprendedoras. Entonces, en relación a eso era el socioeconómico que se les hacía a las usuarias que teníamos.
Y el que trabajo ahora pues es totalmente diferente, con otros objetivos, con otra finalidad. Entonces, en este socioeconómico que trabajo ahora, lo que más me ha funcionado a mí es lo que usted decía y ahorita para terminar, ¿verdad? Explicarle al usuario o a la usuaria eh, detalladamente para qué le va a servir el estudio socioeconómico, hacerle una concientización, porque muchas veces al llegar con el demandado, este mismo se cierra y empieza a dar datos extremadamente, que prácticamente nos dice que él está, como decimos vulgarmente en Guatemala, en la calle de la amargura, ¿va? Y que no cuenta con los recursos necesarios para poder sostener económicamente a sus hijos, poder aportar una pensión alimenticia a la actora, ¿verdad? A favor de sus hijos. Entonces, más que todo, nos toca hacer un trabajo de concientización, de sensibilización, hacerle ver los beneficios que él va a tener al ser una persona responsable económicamente con sus hijos, cómo la relación con sus hijos va a mejorar. Eh, Incluso a veces hasta nos toca hablarles un poco del tema del amor y de los 10 mandamientos o sea, buscar la forma de cómo llegar a hacerles conciencia, ¿verdad? Para que ellos puedan dar una información más clara y más detallada. De esto también se les habla de la parte donde eh, ellos van a tener una mejor relación con sus hijos y la verdad que eso es lo que me ha funcionado a mí acá en esta nueva experiencia que tengo ahora. Qué interesante, licenciada Yesenia. La verdad que, pues, creo que las trabajadoras sociales tenemos que tener ese don, ¿verdad? De servir y de, y de convencimiento, dice, pero más que una profesión, es, es ese don de servicio, ¿verdad? Al prójimo. Y entonces, en ese sentido, pues, siento mucho el ya no poder continuar en este espacio tan importante, pero valoro mucho, licenciado Misael, por la invitación. Cuídense mucho y estoy a la orden siempre. Hasta luego, cuídense.
¿Sí corresponde al dato? ¿Me indican, por favor? No sé si me están escuchando porque no he recibido respuesta aún. No, yo no tenía en consideración ese tipo de información. Es más, yo estoy supervisando a una estudiante de trabajo social y precisamente en la semana pasada tocábamos ese tema. Entonces es interesante saber la base de cuándo se considera el hacinamiento, porque realmente yo lo desconocía. Muy bien. Se los voy a compartir al grupo para que lo tengan a la mano y lo corroboren, por supuesto. O sea, todito es una norma, es un criterio filosófico. Todo lo que ustedes reciban como enseñanza, sométanlo a la duda y a la investigación propia. Ahorita se los voy a compartir. Permítanme. Ya está en el grupo el cuadrito ese. Muy bien, si no hay ninguna duda acerca de esta fichita que les estoy compartiendo, aspectos relevantes, vean, en este cuadrito, pues ya se anotan. Esto es para imprimir ustedes. Qué bueno sería que esto se pasara a un formulario digital. Yo creo que este es de tipo digital. Yo me recuerdo que estábamos digitalizando es decir, es un PDF editable en el que se puede escribir. Aspectos relevantes, presupuesto económico del grupo familiar, vean acá cómo se recolecta la información. Sí, y aquí se dejan unos espacios en blanco si hay algunas otras consideraciones. Acá pues no los tiene. Ingresos, remesas, aporte de programas sociales en caso de que hubiera. No sé si la compañera Limni quiere expresar o tiene problemas con su micrófono porque lo encuentro abierto. No sé si puedo hablar en este momento. Sí, claro. Sí, me llamaba la atención en cuanto al dato del hacinamiento. Me parece muy interesante, de hecho yo lo aplico y sí, de verdad, lo relaciono siempre cuando observo los espacios habitacionales donde solo hay una habitación y solo hay una cama y los miembros son 5 o 6 y todos duermen ahí mismo. Entonces, obvio, y ahí sí, utilizando la técnica de la observación, se ve clara desde ahí sí que desde la observación que existe un hacinamiento total. Aparte, unido con el hacinamiento, observo también lo que es el menaje, ¿verdad? El menaje se refiere a las vajillas que tengan, ¿verdad? Los platos, los vasos, si existe un lugar adecuado para esa vajilla que tienen. Entonces, como que va muy relacionado y muy interesante también tomar en cuenta esos aspectos que de verdad esta ficha se ve bastante completa y de verdad nos está sirviendo. A mí, en lo personal, les doy una opinión que me está sirviendo mucho esta retroalimentación y vamos experimentando que nuestros instrumentos para hacer la investigación pues están encaminados y creo que vamos mejorando cada vez nuestros formularios, nuestras guías de investigación, ¿verdad? Entonces, le agradezco mucho la participación de la licenciada anterior con presentarnos y compartirnos su guía, ¿verdad? Así que esta también que ustedes consensuaron, la veo bastante interesante y gracias por compartirla, Isabel. Claro que sí, y la pueden descargar, no hay ningún problema. Búsquenla y si la necesita, pues que yo se las mande también por el WhatsApp, se las puedo enviar. Saben que todo es perfectible, se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar. Bueno, aquí tenemos ya alguna descripción de los egresos. Vean, aquí vean qué interesante abono A. Es posible que estén pagando algún electrodoméstico, algún vehículo en cuotas. Y entonces se considere como parte del gasto que se está drenando mensualmente. Y aquí tenemos algunos otros espacios que para anotar algunas otras consideraciones, las sumatorias y las observaciones generales. Muy bien, ya nos pasamos algunos minutitos. Empezamos a las 5:45, ya estamos 6:48. Soy algo pues puntual en cuanto al horario. Si no hay alguna duda, algún comentario, estoy grabando la sesión y se las voy a compartir, por supuesto. ¿Habrá alguna duda o algún comentario?
¿No hay ninguna duda, algún comentario? Pues tal vez yo quisiera agregar un comentario, licenciado, porque Sí. agradecemos de manera especial la dinámica que usted ha tenido y su capacidad de gestión para que personas con bastante experiencia y específicas en este tema que estamos viendo vengan y puedan compartir un tiempo con nosotros, ¿verdad? Es realmente de agradecer y qué pilas, muy amable. Gracias. Muy bien. A ustedes, entonces, si no hay ninguna otra, ningún otro comentario, saben que pues estaremos por este medio en la semana siguiente, Dios mediante, y pues agradezco mucho en serio la participación tanto de la expositora que ya se nos desconectó porque tenía compromisos, como la participación de ustedes que nos puedan compartir sus experiencias. De hecho, voy a dejar un espacio en la última sesión para que nos socialicemos todo ese tipo de experiencias y vamos a encontrar, yo sé que vamos a encontrar algún dato, alguna información ahí que nos pueda servir o que pueda ayudarnos, ¿sí? En nuestras propias investigaciones. Bueno, si no hay ninguna otra duda, quedamos por acá, ¿de acuerdo? Voy a detener la grabación.